2025. Esto es para comenzar el año. Está bien la palabra de Dios. Estaba en comunión con el Espíritu pidiéndole, iba a seguir continuando con lo del perdón, pero recibí otra dirección para poder compartir este mensaje. Ya luego seguiremos con los que nos falta del perdón, pero hoy vamos a oír de lo que sabemos y de lo que veremos en este 2025. Amén. Ahora, iglesia, no necesitamos ni ser brujos ni ser adivinos para saber acerca de este nuevo año. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo menos a no ser brujos ni ser adivinos, ¿verdad? No necesitamos eso para ver lo que va a pasar en un contexto general este año 2025 o 2025. Y con respecto al mundo, por ejemplo, ¿qué sabemos de lo que va a pasar en el mundo? En lo general, este mundo está de Guatemala a Guate, peor. Está de mal en peor. Y hay cosas que el mismo sistema de este mundo está haciendo para tratar de tapar todas las cosas de inmoralidad, de violencia, de injusticia que hay en el mundo. Y entonces siempre está manifestando nuevas cosas respecto a la tecnología, nuevas cosas distractivas, nuevas cosas que divierten. Pero eso no cambia el destino del mundo que nosotros sabemos por la palabra de Dios. Entonces, con respecto al mundo, es lo que sabemos, que este 2025 habrá complicación de cosas, aunque se hable de paz, aunque se hable de bienestar, aunque hayan nuevos adelantos científicos. En esencia, sabemos que el mundo está yendo a terminar en un caos completo para que pueda aparecer, por la palabra profética sabemos, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el contexto que la palabra profética también nos habla cuando el anticristo se manifieste aquí en esta tierra. Pero el mundo está yendo a pasos agigantados, como se dice, a ese punto, ¿verdad que sí? Las cosas que oímos, que vemos, las noticias, todo cuadrando con la palabra de Dios nos lleva a esta manera de pensar, que Dios va a cumplir su palabra también en lo que respecta al sistema de este mundo. No vamos a necesitar una bola de cristal tampoco para que podamos ver, como algunos hablan y usan su bola de cristal para engañar a la gente, y todavía hay gente que cree en la bola de cristal. Todavía hay gente que asiste, que va, que paga a esas personas que en su bola de cristal aparentemente hablan del futuro, de lo que va a pasar. Pero iglesia, nosotros ni necesitamos brujería, ni necesitamos adivinación, ni necesitamos bola de cristal. Lo que siempre hemos necesitado, y lo que en ambos casos, tanto referente al mundo como a la iglesia, seguiremos necesitando, es estar mirando, es estar atentos a lo que Pedro dijo, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos y mirarla como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas. Eso es lo único que necesitamos, iglesia. Mirar la palabra profética más segura que alumbra en medio de las tinieblas. Esta nos enseña, por ella sabemos cosas respecto al mundo y también cosas respecto a la iglesia. Esta palabra profética más segura, por ser de Dios, por ser inspiración de Dios, es una palabra clara, es una palabra segura, es una palabra que siempre tiene cumplimiento, porque es palabra de Dios. Entonces, en base a la palabra de Dios, lo que sabemos y lo que veremos el año 2025 es, en primer lugar, que nuestro Padre Dios se va a mantener incambiable. Nuestro Dios no cambia. Vamos a personalizar esto. Yo veré, pueden repetirlo, yo veré que mi Padre Dios es incambiable. Ahora completemos la frase. Yo sé, yo veré que mi Padre Dios nunca cambia. Eso es lo que vamos a ver este 2025. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos un Dios que Él mismo se ha revelado en su palabra como que no cambia. Y qué bueno es tener un Dios así.
Un Padre que no cambia y permanece firme en su propósito, en su voluntad, en su verdad, en todo lo que Él ha dispuesto a hacer en nuestras vidas. Y esto no lo cambias. Tú puedes impedir que se cumpla, pero no lo puedes cambiar. La gente incrédula puede impedir que cumpla Dios su palabra con ellos porque no la creen, pero esto no cambia a Dios. Dios no cambia. Y este año 2025 vamos a ver a un Dios permanente, a un Dios incambiable, a un Dios que se mantiene fiel conforme a su palabra. En esta tierra, iglesia, sabemos por experiencia propia que en el ámbito natural, en la vida secular o cristiana, todo está cambiando. Nosotros mismos estamos cambiando, ayudados por el Señor, siendo perfeccionados. El ir avanzando hacia la perfección tiene que ver con cambios. Dejar cosas, agarrar cosas nuevas, dejar hábitos, agarrar hábitos nuevos, dejar situaciones y tomar situaciones nuevas. Hay cambios en el mundo secular, en la iglesia, en el ámbito de la iglesia también todo está cambiando. ¿Cuántos se han dado cuenta que el clima está cambiando? ¿Cuántos se han dado cuenta que ayer fue sábado y hoy es domingo? Y mañana es lunes. Los días están cambiando, ¿sí o no? ¿Qué está cambiando? Las situaciones, los gobiernos, las ciudades, todo va cambiando, iglesia, tanto en el mundo, también en términos naturales. Los bebitos que nacen cada día, que son hermosísimos para papá y mamá, aunque tengan la nariz chata y no sé qué cositas, y hablo por mi experiencia. Yo a mi niña la vi por primera vez y era una bebita y tenía la nariz chata. Y yo pensé, no me la habrán cambiado. Bueno, pero los niños cambian. Hoy es una hermosa mujer de 26 años. Aleluya. Pero ha cambiado, ¿verdad que sí? Entonces todo está cambiando. Los bebés cambian, los bebés crecen. Todo está cambiando. Pero en nuestro reino y con nuestro rey, específicamente con nuestro rey, con nuestro Dios Padre, no es así. Él es invariable, incambiable. Así es que podemos confiar en lo que Él nos dice en su palabra, porque estamos 100% seguros que este 2025 nuestro Dios no va a cambiar. Si Él nos amó el 2024 y 2023 y 22, el 2025 nos seguirá amando. Él no se va a desanimar ni contigo, ni conmigo, ni con sus hijos. Él va a seguir amándonos. Él va a seguir siendo fiel, porque Él no cambia. Nosotros vamos a poder seguir oyendo su palabra y confiando en ella, porque nuestro Dios no cambia. Él lo ha dicho en su palabra. Su palabra nos revela a un Dios que no cambia. En la Escritura encontramos una historia de un rey moabita llamado Balac, que una vez contrató a un profeta de Israel llamado Balaam, y lo contrató para maldecir. Él quería tomar ventaja con el pueblo de Israel y quería que el pueblo esté en maldición. Entonces este rey Balac llama a Balaam, el profeta de Israel, que tenía un corazón un poco chueco, motivaciones desordenadas, porque era amante del dinero, era alguien que le gustaba tener actitudes de avaricia, y con dinero él estaba dispuesto a todo. Así es que este rey moabita Balac lo llamó y ofreció darle dinero. ¿Para qué? Para que maldiga a Israel. Entonces Balaam le dijo a Balac: yo voy a tener que ir a ver a Dios, encontrarme con Él para ver qué es lo que Dios dice. Entonces Dios habló con él y le dio una dirección. Y le dijo que él no podía maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a Israel. Dios no le había maldecido. Dios había bendecido, y por más que Balaam por dinero quiso maldecir a Israel, entonces no pudo hacerlo. Entonces se va delante del rey moabita Balac y le dice, de acuerdo a lo que ha traducido la Nueva Traducción Viviente, le dice que estas palabras siguientes. Dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. No es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez Dios ha prometido sin cumplir? ¿Qué dice la iglesia?
¿Alguna vez Dios habla y no hace? ¿Alguna vez Dios promete y no cumple? No, de parte de Dios, por esencia de lo que Él es, ser un Dios fiel, un Dios verdadero, Él nunca deja de hacer lo que dice ni de cumplir lo que promete. Entonces este profeta Balaam no pudo maldecir lo que Dios había bendecido. La iglesia de Cristo es una iglesia bendecida. Dice la palabra que somos ya bendecidos. Nadie puede maldecirnos. La maldición choca con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Estamos cubiertos por bendición de Dios. Y la maldición choca con la bendición. Y piensen, ¿quién tiene la victoria? ¿Quién gana la partida? ¿Bendición o maldición? Dios es un Dios de bendición. Y la bendición siempre ganará la partida. Entonces Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios lo había bendecido. Y en la traducción de Reina Valera nosotros hemos aprendido este versículo de Números 23:19 que dice que Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Esas preguntas tienen una respuesta implícita que dice que Dios todo lo que habla lo hace y Dios todo lo que promete, Dios lo cumple. ¿Qué dice la iglesia? ¿Ok? Entonces vamos a ver por revelación de la palabra de Dios que nuestro Dios este 2025 va a permanecer incambiable, firme. En Él no va a haber cambios acerca de su voluntad, de su propósito, de su bendición sobre nuestra vida, de todo lo que Él en su palabra revela en cuanto a nosotros. Salmo 102 versos 26 al 28 reafirman esta verdad de que Dios es incambiable. Dice la escritura en Salmo 102 del 26 al 28 que la tierra y el cielo se acabarán. Jesús tomó de aquí este verso para decir que cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Dice Salmo 102, 26, tierra y cielo se acabarán, pero tú vivirás por siempre. La tierra y el cielo se desgastarán como se desgasta la ropa y como se tira la ropa vieja. Tú reemplazarás el cielo y la tierra. Serán cambiados por completo. ¿Quién es cielo y tierra? Lo sabemos por palabra profética, que estamos yendo a ese cambio final en el plan de Dios de cielos nuevos y tierra nueva. O sea, todo esto va a cambiar algún día. Ahora, el algún día para nosotros no sabemos cuándo es. El algún día en cuanto a Dios sabemos que va a suceder de todas maneras. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo que dice lo hace, y lo que habla Él lo ejecuta. Ahora, el verso 27 de Salmo 102 dice, pero tú Dios nunca cambias. Tú Dios nunca cambias. ¿Cuántos pueden ponerse de acuerdo hoy día con la palabra de Dios y decir conmigo, tú Dios, mi Dios, nunca cambia? Yo sé que mi Dios nunca, pero nunca va a cambiar. Aleluya. Pero tú Dios nunca cambias, vivirás por siempre. Somos tus siervos, dice el verso 28 de Salmo 102. Nuestros hijos vivirán seguros aquí. Yo sé de eso y todos los papás que tienen sus hijos que han crecido en el Señor lo saben. Nuestros hijos viven seguros en el Señor. Nuestros hijos viven seguros cumpliendo su propósito en Él. Y esta no es una promesa solo para nuestros hijos, pues la palabra dice, los hijos de nuestros hijos vivirán en tu presencia. Aleluya. Dios no cambia. Y esta palabra es fiel para nuestra vida. Somos hijos, le servimos a Dios y estamos seguros aquí. Sabemos que nuestros hijos están seguros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la visión de Dios. Pero sabemos también por la palabra, por la promesa de Dios que no cambia, que los hijos de nuestros hijos también vivirán en su presencia. ¿A cuántos les da gozo esta promesa? Maravilloso, ¿no? A nuestros nietos los vamos a ver en la presencia de Dios. Creamos esta bendita palabra del Señor, iglesia. Es la verdad.
Porque Dios lo que dice lo hace, lo que habla lo ejecuta, porque mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, nunca cambia. Aleluya. Y ahora sí escuchemos el gran testimonio personal de Dios. En primera persona, Dios hablando acerca de esto. Hemos oído hablar a Balaam dirigiéndose a Balac. Hemos oído hablar al salmista aquí en Salmo 102 que Dios nunca cambia. Pero veamos el testimonio más contundente, la declaración más contundente acerca de que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice: yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En primera persona, para no dudar, para decir amén, sí Señor. Tú estás confirmando lo que hemos visto en la experiencia de Balaam y también en la experiencia del salmista en el Salmo 102, verso 28. Tú estás diciendo en primera persona: yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, tienen todavía oportunidad de vivir, de seguir adelante, aplicando a la iglesia y a lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Porque todos los textos del Antiguo Testamento, hoy que estamos en un nuevo pacto y en Cristo bendecidos, tenemos que mirarlos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto. Porque ese es nuestro pacto. ¿O no? ¿Cuántos viven en el nuevo pacto? ¿Ok? No se olviden, estamos en el 25, pero no olviden lo que hemos aprendido en el 22, 23, 24, que estamos en un nuevo pacto y ese es el pacto nuestro, que no lo hemos hecho nosotros con Dios, sino el pacto que hizo el Padre con el Hijo, del cual nosotros somos beneficiarios. Y ese pacto es el pacto eterno, el pacto perpetuo, el pacto que nunca dejará de ser, porque está hecho entre dos personas espirituales que son la verdad, que dicen la verdad y que hacen la verdad, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y ese pacto nos beneficia, el nuevo pacto, que Cristo lo selló con su preciosa sangre. Entonces aquí cuando Dios dice en Malaquías: yo Jehová no cambio, esta es su más contundente declaración. ¿Por qué Dios no cambia con nosotros? Porque estamos en Cristo, porque somos su familia, porque somos sus hijos, porque Él nos ha bendecido en Cristo. Nos mantenemos como hijos amados. No hemos sido exterminados por nuestras faltas o fallas o pecados. Y aún brilla la luz de la esperanza para nuestra vida. ¿Suena bonito o no? Pero más allá de eso es la verdad. Y esto es lo más importante. Hay cosas lindísimas que oímos que pueden ser música para nuestros oídos, como se suele decir. Pero lo más importante es que son la verdad. Y Dios ha dicho que Él no cambia. Y Él con nosotros se mantiene firme porque nos ha hecho sus hijos y hemos sido aceptos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no va a cambiar ni su plan, ni su propósito, ni su palabra, ni sus promesas con nuestra vida. Este año 2025, a pesar de lo que se diga en el mundo, a pesar de las cosas que pasen en el mundo, podemos reposar, podemos estar tranquilos, iglesia del Señor, porque Dios no cambia. Y Él se mantiene firme y permanente. Hoy brilla la luz de la esperanza para este 25 en la vida de nosotros, de su iglesia. Yo Jehová no cambio. El pueblo se estaba portando mal con el Señor. Se la estaban dando de inocentes que no sabían en qué está mal. Entonces Dios les dijo: ustedes vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y el pueblo dándosela de inocentes. Pero Dios, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No saben en qué se han de volver a mí? ¿Robará el hombre a Dios? Pues me estáis robando en vuestros diezmos y ofrendas. Este es el contexto de Malaquías 3:8, cuando Dios dice que no cambia. Él siguió adelante, aunque sus hijos le estaban choreando, aunque sus hijos estaban fungiendo de ladrones, porque Él dijo: ¿robará el hombre a Dios? Entonces Él dijo: si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. ¿Por qué? Porque Él en esencia sigue siendo Dios bueno, que amaba a Israel y que tenía un propósito con ellos, y por eso Él hizo esta declaración: yo Jehová no cambio.
¿Cuántos dicen amén porque Él no cambia? Y ahora dirán, pastor, nos está hablando puro Antiguo Testamento, porque ya son tan nuevopacteros, tan neotestamentarios que no quieren escuchar la palabra que tiene principios en el Antiguo Testamento, no como doctrina, pero sí como principios que no dejan de ser y que aún podemos aplicarlo a nuestra vida. Pero veamos en el Nuevo Testamento un pasaje que siempre también usamos y es de bendición respecto a que Dios se mantiene incambiable. Y este 2025 Jehová no va a cambiar con nosotros, ni en su amor, ni en su propósito, ni en su bendición, ni en nada de lo que tenga que ver respecto a Él y nosotros. Él no va a cambiar. Santiago 1, 16, 17. Leo la Nueva Versión Internacional que dice lo siguiente: mis queridos hermanos, no se engañen. Reina Valera dice, amados hermanos, no erréis. Nueva Versión Internacional dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Aquí Santiago expresa claramente que nuestro Dios no cambia. Él dice que los astros cambian, que los astros se mueven. El sol no puede estar alumbrando las 24 horas aquí, porque si se le ocurre a una nube, se pone delante del sol y una nubecita tapó al gran sol y ya no vemos esa luz solar ni esos rayos solares fuertísimos que producen un calor muy fuerte. Los astros cambian, la luna cambia, la luna no puede estar toda la noche y el día manifestándose, cambian, los astros cambian. ¿Quién los creó? Dios, pero el creador no cambia. La creación, aquí la enseñanza es la creación cambia, pero el creador no cambia. El creador permanece en esencia como Él es, con sus atributos, con sus virtudes, con sus planes. Él permanece incambiable, invariable. Entonces Santiago dice que Él no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Reina Valera dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es que Dios no cambia. No hay que engañarnos, iglesia, pensando que porque terrenalmente vemos y aún experimentamos cambios continuos en nuestra vida, así también pasa con Dios. Yo puedo decirles esta mañana con toda seguridad por la palabra de Dios, no, Dios no cambia. Ya parezco a Kuczynski, pero no es una simple coincidencia cuando digo no. Dios no cambia, iglesia. Todo puede cambiar, cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Con Él nunca será así. Su amor, fidelidad, bendición, propósito, que está expresado en las más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, seguirán vigentes, permanecerán siendo sí, amén, para nosotros en Cristo Jesús, porque Dios no cambia y su palabra tampoco. Dios y su palabra son uno. Así es que, hijo de Dios, hija de Dios, iglesia del Señor, este 2025 vamos a ver a un Dios que se mantiene incambiable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios no va a cambiar con ustedes este 2025? Ustedes pueden y todos debemos ir cambiando y mejorando y creciendo en Dios. Pero recuerda, Él no va a cambiar, va a seguir siendo el Dios de amor, de fidelidad, de misericordia, de gracia contigo, del mejor propósito para tu vida. Entonces ahí tenemos la primera cosa que sabemos y veremos en este 2025. Nuestro Dios y Padre se mantiene incambiable. Número 2, yo veré continuamente la bondad de mi Padre fiel. Yo veré continuamente la bondad de mi Padre fiel. No les emociona mucho, no sé, les han puesto anestesia en el año nuevo. No hay reacción a las buenas noticias de la palabra de Dios. Yo veré la bondad de Dios continuamente este año 2025. Yo no voy a creer en que algo va a maldecir mi vida, ni yo mismo. Porque la bendición de Dios en Cristo ya está hecha, ya está dada y es mayor que cualquier maldición. Entonces, iglesia, yo veré que continuamente veré la bondad de mi Padre fiel.
Dios para su iglesia, para su familia, solamente tiene buenos planes. ¿Cuántos son papás aquí en la iglesia? Levanten su mano. Ya, mamás, las mamitas que se desviven por los hijos y que los hijos son lo mejor para ellas y que son los más buenos y bonitos de todos los demás. Bueno, como somos padres, nosotros, ¿qué tenemos para nuestros hijos, iglesia? A medida de las posibilidades, siempre estamos procurando lo mejor, ¿o no? Un padre normal, sin ser cristiano, normalito, solamente por el instinto, por esa cosa que hay de ser padre o madre, procuran lo mejor para sus hijos. En la iglesia, siendo cristianos, tenemos enseñanza, tenemos dirección para hacer buenas cosas con nuestros hijos. Si ustedes, siendo malos, dijo el Señor Jesús en una ocasión, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Es que Dios es un Dios bueno, y este 2025 veremos la bondad de Dios operando continuamente sobre nuestras vidas. No estés expectante de maldiciones, no estés expectante de cosas malas. Por favor, renova tu mente, cámbiala y pon la visión correcta en ella. Ten una visión de la bondad de Dios operando plenamente en tu vida como nunca antes ha sucedido. La bondad, porque a veces, hermanos, nos contagiamos, no sé por qué, de cierto tipo de pensamiento y andamos, sí, la palabra de Dios es verdad, pero, y metemos un montón de peros a las promesas y a la palabra de Dios, que no hacen sino que manifestar ciertos temores, cierta desconfianza que hay en la palabra de Dios. Porque si Dios me dice que Él cuida de mí, Él cuida de mí. Porque si Dios dice que Él me sustenta, Él me sustenta. Si Dios dice que Él me sana, Él me sana. Pero a veces estamos contagiados un poco de pensamientos y de maneras de hablar que realmente nosotros mismos impedimos el obrar de Dios. No es Dios fallando, somos nosotros que estamos interfiriendo en lo que Dios quiere hacer por tener duda, incredulidad, malas palabras. Pero, iglesia, tengamos expectativa de la bondad de Dios, de que Él hará cosas buenas para nosotros. Recuerda que Él solo tiene planes buenos, pensamientos buenos para tu vida. Él no tiene pensamientos ni planes de mal. Él tiene para ti este 2025 y el 26 y el 27 hasta que Cristo venga, planes, pensamientos de bien y no de mal. Tu futuro está lleno de esperanza, porque tienes a un Dios y a un Padre bueno que nunca cambia y que es bondadoso contigo. Él no es malo. Si los padres humanos, siendo malos, otra vez repito, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que le pedimos? Muchas personas pierden el plan de Dios porque confían en ellos mismos, no confían en Dios, deciden seguir su propio plan. Al final eso, como resultado, los lleva a la desesperanza, al pesimismo y al fracaso. Pero gracias a Dios hay esperanza. Aún del fracaso podemos levantarnos confiando en Dios. Aún de la peor experiencia, Dios nos levanta por su palabra, por su espíritu, por su propósito para seguir adelante. ¿Qué les parece eso? Esa es la bondad de Dios. Dios es bueno. Salmo 27, versos 13 y 14, respecto a la bondad, ¿qué nos dice? Es el segundo punto que estamos tratando. Yo veré continuamente la bondad de mi Padre fiel. Salmo 27, versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos están aquí en la tierra de los vivientes? Obvio, todos aún estamos en la tierra de los vivientes. Y de acuerdo a este salmo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Confiar
en que veremos la bondad del Señor mientras estamos aquí en la tierra de los vivientes. No cambies tu visión. Mantente de acuerdo con lo que Dios está revelando esta mañana a tu corazón para el 2025. Mantente en tu corazón, en tu mente, en tus palabras, conectado totalmente a la bondad de Dios. Cuando pienses, piensa en bendición, no en maldición. Cuando pienses, piensa en buenos planes, no en malos planes. Piensa en la bondad de Dios y no en la maldición de Dios, porque esta no va a caer sobre ti. Eres su hijo, eres su familia, eres la niña de sus ojos, eres su amado en Cristo. Y no es por causa de nosotros, iglesia, es por causa de Jesucristo. Porque somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ve en Cristo. Dios es un Dios bueno. El salmista dice: si yo no creo que veré la bondad en la tierra de los vivientes, entonces voy a desmayar. ¿Por qué la gente desmaya, se cansa, se lamenta, retrocede? Porque no está expectando la bondad de Dios en su vida. Están creyendo que les va a caer cualquier cosa mala que al mundo le va a pasar, y no están creyendo que la voluntad de Dios y la bondad de Dios los guarda, los protege, porque pertenecen a otro reino. No te olvides, nosotros estamos en el reino de la luz. Estuvimos antes en el reino de las tinieblas. Dios nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos hizo sus hijos. Hoy somos su iglesia y para nosotros la bondad de Dios está operativa. Dios no se va a cansar de ser bueno con nosotros. ¿Cuántos creen esa verdad? Dios va a seguir expresando su naturaleza bondadosa en favor de nosotros. La única razón de verdad por la cual debemos tener esperanza es porque Dios es bueno. Si Dios no fuera un Dios bueno, no habría una razón ni racional siquiera, ni lógica para tener esperanza. Pero tenemos esperanza porque Dios es bueno. ¿Y de dónde sacamos este asunto? De la misma revelación de la propia palabra de nuestro Dios. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así es que nos toca caminar en el verso 14 del Salmo 27, que dice: aguarda Jehová, esfuérzate en la gracia que pertenece a nuestro pacto. Aliéntese, tome fuerza tu corazón, espera el cumplimiento de la bondad de Dios sobre tu vida. Espera eso, iglesia. Mantente expectante de la bondad de Dios. A veces los cristianos se mantienen en su mente y ahí comienza todo el asunto, porque después pasa a las palabras y a las acciones, temerosos de las malas cosas. En la China se da noticias de que hay un virus ahora mismo más fuerte que el del COVID-19. ¿Qué les parece esa mala noticia? Bueno, la bondad de Dios va a proteger a los que le creen. Pero si hay dudosos e incrédulos, entonces solamente van a tener que enfrentar las consecuencias. Porque no podemos dudar de la bondad de Dios. No debemos dudar de la bondad de Dios. El mundo se alborota, el reino de Dios es un reino de paz. El mundo tiene miedo. El reino de Dios, el ámbito de Dios, es un ámbito de fe, de confianza en Dios. En el mundo pasa lo peor, en la iglesia en los postreros días va a pasar, seguirá pasando lo mejor de parte de Dios. Así es que, iglesia, mantengamos nuestra visión sin cambiar, sin variar, en lo que es la bondad de nuestro Dios. Todo lo que Dios va a hacer por ti y a través de ti, hacia ti y en ti, lo va a hacer porque Dios es bueno. No porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. En el Nuevo Testamento Jesús reafirma la bondad de Dios. En una ocasión, un joven muy rico se acercó a preguntarle: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y antes de formularle la pregunta, le da una lisonja
que Jesús interpreta y se da cuenta de ella, y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús no se comió el lisonjazo. Maestro bueno, él conocía lo que había en el corazón de ese hombre cuando le dijo maestro bueno. Ahora, Jesús era maestro bueno, él no era malo, pero se dio cuenta de la intención y de la motivación de esa frase en el corazón de este joven rico. ¿Qué haré, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Entonces estaba haciendo ¿qué? Ordenando el corazón, la motivación de esa expresión de bondad que, según este joven rico, estaba lanzando hacia Jesús cuando dijo maestro bueno. Entonces esa motivación estaba mal en el corazón. A veces, iglesia, hay palabras bonitas que se pueden decir, pero la motivación no es buena. Eso no vale. Tiene que ir la palabra bonita acompañada, esencialmente es lo primero, de una buena motivación. Ay, querida suegrita, y la motivación es que el Señor se la lleve, ¿no? Eso no está bien. Tiene que ir de acuerdo a la motivación y la palabra. ¿Cuántos aman a sus suegras? Gloria a Dios. Nosotros amamos aún a nuestros enemigos. Entonces seguimos para adelante con nuestras suegritas. Pero, iglesia, no perdamos la visión. Dios es bueno. Jesús reafirmó la bondad de Dios. Ahora, en Tito 3, 4 y 5 dice la palabra lo siguiente: pero cuando se manifestó, estamos Nuevo Testamento, la bondad de Dios nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gemela de la bondad es la misericordia de Dios. Dice que nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice, nos salvó no por buenas obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La bondad de Dios vino a una gran manifestación por medio de Jesucristo. Dios había hablado a los padres por los profetas, pero en Hebreos dice: hoy Dios nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es la esencia misma del Padre, el resplandor de su gloria. Dios ha hablado por el Hijo, y la bondad de Dios en su punto más excelso se ha manifestado a través de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Dios nos salvó, Dios nos sigue salvando mientras estamos aquí en la tierra de una serie de cosas, de peripecias, de obstáculos, de problemas. Dios nos ha salvado, nos sigue salvando, y finalmente seremos salvos plenamente para disfrutar la eternidad con nuestro Padre bueno, con cuerpos nuevos, con cuerpos glorificados, que ya no necesitarán ni crema, ni inyecciones, ni pinturas, ni nada de eso. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Se acercan y se avecinan para la iglesia los días más gloriosos. Dios es bueno. Digan: Dios es bueno. Este año yo sé y veré la bondad de mi Dios. Recuerda esto: la bondad de Dios en tu vida no se va a manifestar y se va a basar en lo que tú eres, sino en el carácter de Dios, en lo bueno que Él es, en su naturaleza, tal como Él nos está revelando en la Escritura. Todos necesitamos la bondad de Dios, pero hay que entenderla, creerla para poder verla. Así es que debes creer en que Dios es bueno. Si no crees que Dios es bueno, no vas a ver la bondad de Dios a plenitud y en una manifestación completa. Tienes que oír, salir de la ignorancia en cuanto a la bondad de Dios, creer, y entonces vas a ver. Jesús dijo como principio que el que cree verá la gloria de Dios. Dios en su bondad nos bendice con sustento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si están aquí y están vivos, y los veo bien gorditos algunos, quiere decir que Dios los ha ido sustentando y les ha dado
mucho y ha sobrado, pero ustedes se lo han comido. Dios nos bendice con sustento, con una vida equilibrada. Hay una palabrita que aprendí, quiero compartirles, con resiliencia. Resiliencia, ¿qué es resiliencia? ¿Alguien sabe? Calle para siempre. Yo se lo voy a decir. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de enfrentar la adversidad y salir victoriosos. Es la capacidad de enfrentar las adversidades y salir en victoria. Entonces Dios en su bondad nos da sustento, equilibrio, esta capacidad de enfrentar adversidades y salir victoriosos, nos da guía, confianza y seguridad, y lo pone todo a disposición de sus hijos debido a que Él es bueno, y es bueno en gran manera. ¿Qué veremos este 2025, iglesia? La bondad de nuestro Dios operando en nosotros. Aleluya. ¿Quieren un poquito más? Ya, vamos con el último puntillo. Por ahí tenía otro, pero lo vamos a dejar para tratarlo, porque es un punto muy importante, así en solitario, la próxima reunión. Número 3. Yo veré que el poder de Dios estará en mí y a través de mí. 2025. Yo sé que el poder de Dios estará en mí, bendecirá mi vida y también operará a través de mí. Porque el principio es que lo que de gracia recibimos, de gracia lo vamos a dar. Entonces este 2025 yo veré el poder de Dios en mí y también a través de mí. ¿Cuántos recuerdan, no olvidaron que nuestro Dios es un Dios omnipotente? Dios omnipotente es uno de sus atributos esenciales también, que quiere decir que Dios tiene todo poder, que para Él no hay nada imposible. Y Él ha demostrado que tiene todo poder cuando nosotros alzamos nuestra vista a los cielos y podemos ver estrellas, podemos ver a las lumbreras del día, el sol, alumbra la noche, la luna, y podemos ver la creación. Eso manifiesta que nuestro Dios es todopoderoso. Así es que este 2025 el poder de Dios estará sobre mi vida y también fluirá a través de mi vida. Sabemos y creemos que ese poder está vigente, que Dios no ha cambiado, que ese poder es disponible, está operativo para ministrar mis necesidades y para que a todos aquellos que lo necesitan y lo demandan. Ese poder va a fluir a través de ti, hijo, a través de ti, hija de Dios, para ser de bendición para vida de muchas otras personas que aún no conocen a Dios. Serás bendito con el poder de Dios, serás de bendición con el poder de Dios. 2025, un año donde el poder de Dios tú lo vas a ver fluyendo en ti y a través de ti. Romanos 4, 18 al 21, que nos dice la Escritura, tomando el ejemplo de nuestro padre, del padre de la fe, el padre Abraham. Romanos 4, 18 al 21. Nos dice la Escritura lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, iglesia. Guarda esta frase en tu corazón. Abraham estuvo plenamente convencido. Tú vive plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham tuvo esperanza en medio de la desesperanza. Como dice Reina Valera, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay esperanza por la edad, en cuanto al contexto, que era que Dios les prometió un hijo y él tenía ya 100 años y Sara era estéril. Él tuvo esperanza contra esa esperanza natural que no le daba esperanza. Parece que el ministro Freud está predicando ahora. Si ustedes le entienden a él, me van a entender a mí también. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho, le había prometido, así será tu descendencia. A Abraham le fue contada su fe por justicia, porque él no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo. Era ya de casi 100 años, muy difícil para poder tener un hijo. Además, su dama bella era estéril. Entonces había problemas por angas y mangas. No había que alguien tenía que culpar al otro que tú tienes la culpa o no, tú tienes la culpa. Uno era viejo, la otra era estéril. Uno tenía 100 años, ya no podía, y la mujer era estéril. Pero Dios les había prometido un hijo. Y dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en la esperanza de que Dios es bondadoso, bueno y fiel, contra lo que la esperanza natural decía: no puedes, ya eres viejo y tu mujer es estéril. Pero él decidió creer en medio de esa circunstancia. Decidió decirle amén a la palabra de Dios. Y aquí aclara el asunto la Biblia cuando dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No considere su cuerpo, hijo o hija de Dios, porque la palabra de Dios es mayor que las fallas de tu cuerpo. Si llevas un auto al mecánico para que lo arregle y él lo arregla, ¿cuánto más Dios, tu creador, no podrá arreglar cosas en tu cuerpo? No limites a Dios, cree. La ciencia sí nos ayuda, damos gracias a Dios por ella, pero no tiene toda la verdad como la tiene nuestro Dios. No tiene todo el poder como lo tiene nuestro Dios. Entonces Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo. Era de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Hay un dicho en el mundo que dice que las dudas matan. En el reino de Dios las dudas roban. El propósito, el plan, la bendición de Dios, que ya está dada y está dispuesta para ti en Cristo. Pero por mente dudosa, por mente inconstante, por mente de doble ánimo, como dice Santiago, por mente que se parece a las olas del mar que van y vienen, que no son constantes, entonces se pierde muchas veces la bendición. Él no dudó por ser incrédulo. No dice que no le vinieron las dudas, pero él no dudó por ser incrédulo. Él, delante de las dudas que venían, siguió creyéndole a Dios. Trató con ellas y siguió creyéndole a Dios. Además dice este pasaje que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Algunos dicen que él paraba, gloria a Dios y gloria a Dios, y que paraba dando 3 glorias en la mañana, 3 glorias al mediodía y 3 glorias en la tarde. No, su fe fortalecida era lo que glorificaba a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Una fe fuerte, constante, permanente, perseverante, que no desmaya, es una fe que le da gloria a Dios. Porque esa fe, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Entonces, si tu fe está en línea con la palabra y operando conforme a lo que la palabra produce, entonces esa fe le da gloria a Dios. Y esto fue el caso de Abraham. Se fortaleció en fe, era fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Y finalmente, él estaba plenamente convencido que Dios también era poderoso, o que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. ¿Vino el hijo de la promesa o no vino el hijo de la promesa? Hubo interferencias, hubo cositas en ese tiempo hasta que se manifestó el hijo de la promesa, pero vino el hijo de la promesa. Dios cumplió su palabra. Así es que, iglesia, tienen que saber de que hay que estar plenamente convencidos respecto a cualquier cosa que estés creyendo a Dios. No permitas mirar lo natural, no debilites la fe al considerar las circunstancias, no dudes por incredulidad. Dale gloria a Dios con una fe fuerte, sólida, permanente, y vive plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Entonces, 2025, tú sabes y vas a ver el poder de Dios operando en ti, pero también fluyendo a través de ti. Ahora, para terminar, sustentando esta última frase que les acabo de decir, miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versos 7, 8 y también el verso 11. Nos quedan unos 5 minutos y vamos a tomarlos acudiendo
a la paciencia suya. Ustedes son gente de fe y paciencia, ¿verdad? ¿Quieren oír algo más de la palabra de Dios? Bueno, 2 Corintios 9, 7 al 8 y el verso 11 dice, y aquí también está inmerso y está involucrado el poder de Dios. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, y no quiero que piensen que estoy acudiendo a este pasaje para sacar más dinero de ustedes. Eso nunca es así, y Dios sabe y conoce el corazón mío, como también el suyo. Así es que cuando yo hablo de diezmos, de ofrendas, y hace tiempo que no hablamos, de repente en este año Dios nos va a motivar a hacerlo para que la gente sepa hacer lo que tiene que hacer respecto a diezmar y ofrendar, pero nunca piensen que estamos tratando de sacarles su dinero. Ese es un pensamiento que no viene de Dios, no es de Dios, porque no es la verdad. Dios me ha ayudado a mantener mi corazón puro en esta área, y a que cada vez que hable de esto estoy pensando en ustedes y no pensando en mí. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, ha suplido nuestras necesidades, pero quiere hacerlo también con ustedes. 2 Corintios 9, 7, 8 al 11 y 11 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué dice el verso 8? Y poderoso es Dios. Que aquí entra a tallar el poder de Dios. Yes, yes, yes. Poder de Dios para enriquecerte, poder de Dios para bendecirte en el área financiera a través de su principio. No guiándote a que tengas 5 trabajos y ya no tengas tiempo ni para la casa, ni para los hijos, ni para la esposa, ni para Dios. Porque dices, tengo que trabajar porque tengo que pagar cuentas, y la casa que yo tengo es una casa que me demanda gasto y etc, etc. Pero aquí estamos aprendiendo y Dios nos refresca principios sobrenaturales, espirituales, para poder ser enriquecidos, no por el trabajo, sino por Dios. Entonces quiere decir que me voy a cruzar de brazos. No estoy diciendo eso. En ningún rato he dicho eso. Chambea, no seas ocioso ni perezoso, porque el que no trabaja no tiene derecho de comer. Pero no sobredimensiones el trabajo natural, y que el trabajo no sea tu fuente de tal manera que busques 5 chambas para poder tener ingresos. Confíe en Dios, confíe en su poder. ¿Qué nos dice hoy la palabra esta mañana que estamos comenzando el 2025? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esta es la forma como viene el enriquecimiento de Dios a la vida de sus hijos, por principio, no por super chambeadores. Y otra vez recalco, no es que no trabajemos, pero nuestra fuente no es el trabajo, nuestra fuente es Dios. Y cuando operamos conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra en esta área, quiere decir que nuestra fuente es Dios. Hay gente que trabaja en 6 trabajos o 5 o 4 y no le da a Dios. No son ni diezmadores ni ofrendadores, porque tienen ideas del diezmo equivocadas, que es de la ley, porque así hoy en algunos contextos cristianos. Y no se acuerdan que el padre de la fe, nuestro padre Abraham, sin estar en la ley, él diezmó, reconociendo que todo lo que había logrado y tenido y la victoria que él obtuvo en contra de los reyes vino de una manera sobrenatural a causa de Dios. Y cuando se encuentra entonces con Melquisedec, él le da los diezmos de todo. Ahí comienza la historia del diezmo. Entonces la gente ha agarrado muchas veces la historia del diezmo en la ley, y hoy atacan el diezmo, atacan a los pastores que enseñan esto, a las iglesias que lo practican, diciendo que ya no estamos más bajo la ley. Y obviamente no estamos bajo la ley, pero el diezmo no comenzó con la ley. Comenzó con un corazón agradecido, porque reconoció que lo que era y lo que tenía venía de Dios. ¿Cuántos son agradecidos esta mañana? Yo sé que ustedes ya aprendieron la lección y están seguros de esto. Y entonces la enseñanza es que hay que dar como hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Y cómo es cuando proponemos en nuestro corazón? Esto no tiene que ver con cantidades de dinero, porque algunos dicen, yo propongo darle a Dios 10, yo propongo darle a Dios 1, yo propongo a Dios darle 100, y de acuerdo a lo que ganan. Pero aquí
proponer en el corazón no tiene que ver con cantidades, sino con actitudes. Y la primera gran actitud es que debes dar a Dios no con tristeza. Y si no tienes que dar a Dios con tristeza, lo opuesto es que tienes que dar a Dios con alegría, porque más adelante dice que Dios ama al dador alegre. Así es que cuando le das a Dios, no te apenes. No llores despidiendo al billetito diciendo nunca más te voy a ver. Porque vas a ver a ese billetito multiplicado si das con alegría al Señor. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Dios lo que Él dice, lo hace, lo que Él habla, Dios lo ejecuta. Así es que hay que darle a Dios, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando este asunto está ordenado, poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en sus hijos toda gracia, para que tengan todo lo suficiente en todas las cosas, dice siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, y para que puedan abundar inclusive en toda buena obra, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce múltiples, grandes acciones de gracias delante del Señor. Entonces, iglesia, aquí tenemos el poder de Dios operando en el área financiera a través de nuestras dádivas alegres. No es solo dar, ay, ya me toca dar al Señor. No, dalo con alegría. A veces yo percibo que hay gente triste al dar porque sus billetes están más arrugados que ni plancha caliente los arregla. Seguro que con pena lo arrugan, como batallando. Le doy, no le doy, lo dejo, no lo dejo. Si cada vez lo aplastan más, cosa que se hace un bollo ahí. Hay otros dadores alegres que se van al banco y reclaman el billete nuevecito y todo lo que dan es recién salido del horno. Pero bueno, hay que dar con alegría, iglesia. Dios ama al dador alegre. Es un tiempo, como alguna vez les enseñé, de intimidad muy especial. Cuando uno está dando a Dios con alegría, está teniendo una intimidad. Eso significa dar con alegría en el contexto neotestamentario, en el idioma griego. Dar con alegría y tener un tiempo de intimidad con Dios. Diferente a cualquier otro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando das a Dios, das algo que te cuesta, tu trabajo, tu esfuerzo y todo eso. Entonces, Dios valora cada cosa que hacemos con un buen corazón. Y por eso es que cuando dice que Dios ama al dador alegre, es que es un tiempo especial, de una forma especial de intimidad con Dios. Si quieres lo tomas, si quieres lo dejas, pero puedes experimentar este tipo de experiencia con el Señor. Cuando los cristianos dan con corazón alegre y manos abiertas, está dicho que Dios los va a bendecir abundantemente. El que siembra generosamente, recurriendo a una frase agrícola, el apóstol Pablo dice: el que siembra escasamente, escasamente segará; el que siembra generosamente, generosamente también segará. Los agricultores saben más que yo de esto, que de tal cantidad de semilla que siembras, tal cantidad de cosecha vas a tener. Si siembras de un saco de semilla, la cosecha va a ser distinta a que alguien siembra 10 sacos de semilla. Entonces, el que siembra escasamente va a recibir también, pero el que siembra generosamente, de acuerdo a lo que da, va a recibir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están siendo bendecidos? A veces hay necesidades, iglesia, todos las pasamos, que apremian, que son como la soga en el cuello y cuesta dar con alegría y generosidad. Y la gente está pensando: mejor me aseguro, mejor lo guardo, mejor no le doy a Dios y algún día le daré. Sin embargo, Jesús mismo dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, darán los hombres en vuestro regazo, porque con la misma vara con que ustedes miden, también serán medidos. En la medida de lo que ustedes dan, así también van a recibir. Así es que aun cuando la soga ajuste, seamos capaces por fe de darle al Señor con alegría. No con tristeza ni por la necesidad, porque hoy se ha oído mucho en el contexto de la iglesia que hay que hacer pacto con Dios. Dale 1,000, recibirás 10,000 y recibirás 100,000, y la gente se ilusiona. No es para dar así, no es para hacer pactos con Dios. Dios ya hizo un pacto con nosotros, el pacto permanente y eterno que nadie lo puede cambiar. Tú solo sigue lo que Dios te dice y da con alegría.
no con tristeza ni por necesidad. Y ya está. Eso es lo que nos dice la palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros todas las cosas siempre, para que teniendo todo lo suficiente podemos abundar en toda buena obra. Amén, iglesia. Conclusión, este 2025. Algunos dicen, por fin acabó el pastor. Ya era hora. O si te cansas de la palabra, cánsate de mí, pero no de la palabra de Dios. Sabemos que veremos que nuestro papá no cambia. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, yo les voy a decir, recapitulando o resumiendo o tocando solo los puntos que hemos visto, y ustedes dicen amén, pues si es que han creído y han recibido. Ok, esta es una oportunidad para que ustedes se alineen con la palabra de Dios. Este 2025, sé y veré que mi Padre Dios no cambia. Amén. Sé y veré que continuamente la bondad de Dios operará en mí. Amén. Sé y veré que su poder obrando en mí me va a bendecir, pero también yo puedo ser de bendición. Amén. Aleluya. Entonces estamos completos, está comprendido, es el mensaje de Dios para este año inicial. Seguiremos tratando conforme al Espíritu algunas otras cosas, pero nos quedamos con todo esto, que vamos a ver que nuestro Dios no cambia, vamos a ver la bondad de Dios y vamos a ver el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Dios es muy bueno. Él ha traído una buena palabra de su corazón para ayudarnos, para iniciar este año con ánimo, iniciar este año con alegría y con gozo, y saber que los días que vienen son mejores días que los que han pasado. Amén, iglesia. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos a ti